vamos a ver las patologías más comunes, ya tenemos ya la patología, pero vamos a ver lo más común que se observa a nivel de aparato digestivo. Hoy día tiene clase con el doctor Elmer y vamos a ver lo que es patología del esófago y estómago. Entonces vamos a ver que a nivel del esófago, primero, características histológicas del esófago. ¿Quién se acuerda? Epitelio. ¿Ah? No, ¿Epitelio? tiene portero, no. Polisimplificado plano no caracterizado. ¿Epitelio simple? Polisimplificado no caracterizado. Epitelio plano, polisimplificado, no queratinizado del esófago. ¿No? Y, o sea, a nivel de toda su extensión y ya en su parte distal se conecta con quién? Carpias. ¿Ah? A nivel de su porción distal, ¿no? Hay una transición que es la unión que se vuelve como el cardio, donde da su paso al esófago, ¿cierto? Perdón, al estómago. Entonces, ya a ese nivel hay un cambio de lo que es el epitelio, ¿no? ¿Y qué sabemos más? Es una estructura cilíndrica que permite el paso del bolo alimenticio desde la cavidad hacia el estómago. ¿Qué más? Y que muchas veces es un órgano que puede ser lesiones cuando hay ingesta de sustancias cáusticas, ¿no? Entonces eso origina lesiones a nivel del estómago. Incluso también a nivel cuando hay alteraciones en la motilidad, en la contractilidad del esfínter o del cardia, ¿qué es lo que pasa? Permite el reflujo del material o del cubo gástrico hacia la parte inferior del esófago. Entonces, este reflujo que ocasiona un proceso inflamatorio a nivel del tercio distal, mayormente del tercio distal del esófago. Entonces, a esto es lo que se conoce como esofagitis, ¿no? En este caso, esofagitis del reflujo, pero también puede haber esofagitis cáusticas, ¿no? Esofagitis por ingesta de sustancias irritantes. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a encontrar? Primero, que hay un crecimiento en el ancho, en el espesor del epitelio esofágico, se ve mucho más amplio. Incluso hay una prolongación del tejido conectivo, de las papilas, de estas papilas del tejido conectivo, ¿no? Y incluso vemos que hay uno de aquí, hay infiltrado inflamatorio de tipo eosinófilo, ¿no? Entonces, esta característica que vamos a ver es esta elongación de la lámina propia del epitelio que hace que se incremente el espesor de la pared, del espesor de la mucosa, ¿no? Que es una característica en el caso de la esofagitis. ¿Y por qué aumenta? Por lo que está creciendo esta lesión, entonces empieza a reflejarse como un medio de protección, aumenta el número de capas. Y vemos también que hay un infiltrado de tipo linfocitario, de tipo eosinofílico dentro del epitelio de la mucosa esofágica. Ven aquí, entre las células escamosas, vemos que el infiltrado eosinofílico y también infiltrado linfocitario. Y puede haber también infiltrado de tipo polimorfo nuclear. Cuando son las esofagitis mucho más de forma aguda, ¿no? Entonces, esto es mucosa esofágico. El tipo de lesión es un proceso inflamatorio, como hemos visto en este caso, por el reflujo del contenido gástrico hacia el tercio inferior del esófago, que nos da el diagnóstico de esofagitis por reflujo. En el esófago pueden ocurrir otras, o pueden haber manifestaciones de otras enfermedades. En el caso de la cirrosis hepática, no si hay casos de hipertensión frontal,
y por el tipo de circulación hay una dilatación de las venas del esófago, que en el caso allá de cirrosis hepática ocasiona como una manifestación directa de esta enfermedad lo que se conocen de las varices esofágicas. ¿Qué es una varice? Dilatación de un vaso, específicamente de las venas. ¿Cómo se llama la dilatación de las arterias? Aneurisma. Bien. Entonces, aquí vemos, así como se ven las varices en los miembros inferiores, se ven estas áreas, ¿no?, tortuosas que reflejan el paso o el trayecto de las venas, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo apreciamos las varices esofágicas, que de acuerdo al daño, esto va incrementando, así muchas veces se puede romper, ¿no? Y pues muchas veces se constituyen en unas emergencias por hemorragia hepática, ¿no? Endoscópicamente se ven, ¿no?, las dilataciones vasculares en la superficie interna, en la mucosa del esófago se ven estas dilataciones, que en realidad vienen a ser por esas venas dilatadas que se denominan varices. Entonces, vemos acá que esta dilatación que corresponde a una varice empieza a elevar el tejido conectivo y la mucosa, no va a ser una protrusión sobre la luz del esófago. Entonces, esta protrusión con la luz del esófago, ¿qué hace? Como eleva la mucosa, la expone ¿a qué? A daños, a erosiones del epitelio, como el paso del alimento, el paso de todos los alimentos que pasan a través del esófago, van dañando esta mucosa esofágica, ¿no? Entonces, como hay esta mucosa está siendo erosionada, ha originado un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio que implica, ¿no?, presencia de células de tipo linfocitarias, incluso polimorfos que empiezan a dañar esta parte del tejido y empiezan a haber hemorragias, ¿no? Conforme van a haber estas hemorragias, pueden lacerar esta dilatación mariposa y ocasionar una gran hemorragia, ¿no?, una gran hemorragia como consecuencia de la ruptura de esta varice. Ven acá una gran dilatación mariposa, tenemos una ramificación de esta vena que también está siendo dilatada. Entonces, este es un trastorno vascular diagnóstico de lesión varices esofágicas. Muchas veces también como consecuencia del reflujo que ocurre a nivel del estómago por esas alteraciones inyectables, origina cambios adaptativos en esta mucosa esofágica. Ya en su tercio distal, donde puede haber mucosa de tipo gástrica, cuando hay un exceso de ácido gástrico que está irritando a esta mucosa, puede inducir a primero, por el mismo proceso, miren, hay un gran infiltrado linfocitario y de células plasmáticas en la lámina propia, ¿no? Este es un proceso inflamatorio. La lesión que está sufriendo esta mucosa induce a la modificación del epitelio cilíndrico simple en células de tipo calciforme. Entonces, la presencia de estas células calciformes dentro o entre las células gástricas es lo que se conoce como, ¿cómo se conoce esto? ¿Ah? ¿A este cambio? Metaplasia del tipo intestinal. Entonces, esta mucosa que es esofágica sufre cambios benignos en un inicio, donde se transforma en un epitelio de tipo intestino delgado, ¿no?, como una forma de protegerse. Entonces, de hecho, que este proceso inflamatorio que está originando cambios metaplásicos, y si el factor agresor sigue interviniendo en esta parte de la actividad de la porción distal del esófago, entonces origina macroscópicamente áreas eritematosas, que en las endoscopías, ¿no?, ya el gastroenterólogo lo verifica y pues pone él como diagnóstico conjuntivo lo que se conoce como el esófago de Barré. Entonces, la
La presencia de metaplasia escamosa en el tercio distal de la mucosa esofágica, donde hay ya cambios a una mucosa gástrica, se le denomina esófago de Barré. El diagnóstico del esófago de Barré, entonces, en conclusión, es la presencia de metaplasia del tipo intestinal en la última porción o la porción distal del esófago. Y aquí vemos, miren, hay una zona de transición, cambia a un epitelio de tipo gástrico, pero este epitelio sufre esa modificación, esa metaplasia del tipo intestinal. A este nombre se le conoce como esófago de Barré. ¿Y por qué? Porque justo ante un proceso inflamatorio van a haber no solamente metaplasias, sino cambios displásicos. Y los cambios displásicos en esta parte de la mucosa va a originar posteriormente a la aparición de un cambio de neoplasia que es el adenocarcinoma. Entonces, a esto se le considera como una lesión que puede cambiarse o puede transformarse en una lesión neoplásica. Entonces, todo esto, la presencia de metaplasia intestinal en esta zona, es lo que nos da el diagnóstico de esófago de Barré. Y aquí podemos comprobar células caliciformes entre células de tipo gástrico. Y vemos también que hay cambios en las características nucleares, ¿no? Que pueden inducir cambios nucleares que ya están diciendo que se están displasiando, que en cualquier momento puede convertirse en un adenocarcinoma. Y aquí vemos, miren, características normales del epitelio están alargados, ¿no? Y están incluso, hay una pérdida de la polaridad, es decir, los núcleos ya no tienen ese orden basal, sino que están en orden alternado, ¿no? Porque pensamos incluso que es esto, una célula caliciforme que ha sufrido cambios entre el resto de células del tipo gástrico. Esto es la metaplasia intestinal. Y aquí vemos, miren, ¿ven esto? Esta es una célula de qué tipo? Cilíndrica, o sea, gástrica. ¿Ya? Aquí está cambiando, haciendo su vacuola de moco, ¿no? Una vacuola de moco, haciéndose ya en una célula caliciforme. Lo que quiero que vean es esto. Miren este núcleo, ¿lo ven? ¿No? Alargadito, elongadito, casi que en orden. Y aprecien esto. Estos ya son núcleos displásicos. Miren, estos núcleos deberían estar todos en la base, todavía están en la porción apical. Hay una célula que tiene un núcleo bastante displásico. Estos ya son cambios displásicos. Que si esto prosigue, ¿qué es esto? ¿Qué no es esto? No. Polimorfos nucleares. O sea, están metiéndose dentro del epitelio, induciendo un proceso inflamatorio. Eso también inducen estos cambios. Entonces, esta lesión puede irse a un adenocarcinoma. No hay que ver mucho más la displasia. Entonces, estos cambios displásicos son los que vamos a ver más adelante que van a constituir parte de lo que es un futuro adenocarcinoma. Entonces, es un esófago donde existe un cambio adaptativo que es la metaplasia intestinal como una lesión previa para desarrollar posteriormente, como les dije, un adenocarcinoma. Entonces, este cambio metaplásico adaptativo que ocurre en el esófago es lo que nos da el diagnóstico de esófago de Barré. ¿Qué apreciamos acá? Que ven normal o anormal. ¿Por qué? Hemorragias, demás. ¿No? Hay infiltrado inflamatorio. Y miren, este es el epitelio. El epitelio es famoso, es certificado no pertenece. Inmediatamente hay ¿qué cosa? Estructuras glandulares. Pero las estructuras glandulares normalmente son superficiales. Pero acá ¿qué pasa? Se están incluyendo en el estroma. Están apareciendo glándulas, pero ¿y cuál es la característica de estas glándulas? De que su epitelio está normal o alterado. Está alterado. ¿Por qué? Porque uno ve que sus núcleos son una coloración mucho más intensa, son más basófilos, ¿no? Miren, hay estratificación de los núcleos.
hay una hipercromasia nuclear y incluso tienen que se están metiendo dentro del estroma. ¿Ven? Una pérdida de polaridad, están intercalados a una enfalizada, hipercromasia del núcleo, incluso hay mitosis en el fondo. Esto es lo que se conoce como el adenocarcinoma. Probablemente antes de tener ese aspecto, hubo aquí cosas, metaplasia intestinal, que conllevó a la displasia final y a convertirse en un adenocarcinoma. Entonces, esta es una neoplasia maligna de tipo epitelial glandular que se conoce como adenocarcinoma infiltrante porque ya se está metiendo o está infiltrando el tejido conectivo subyacente. Y también hay lesiones que se pueden originar del mismo epitelio. O sea, ¿de qué hablamos? Del epitelio escamoso. Este es nuestro favor fracturado, ¿no? Y vemos la mucosa aparentemente normal acá. Y aquí vemos otro. Pero ¿qué notamos en esta otro instrumento de favor? La presencia de una lesión ulcerada con bordes elevados, ¿no? Los bordes de la lesión son altos, pero hay una úlcera en el fondo. Cuando se hace el gastroenterólogo con su endoscopio y confirma pues una lesión ulcerada de bordes elevados, ¿no? Hemorrágica. Tomo biopsia ahí, ¿qué encontramos? ¿Cuál es la parte normal y cuál es la parte normal? ¿Esta o esta? Es normal. ¿Cuál es la normal? Esta. Esta, ¿no? Bueno, casi no, no es tan normal porque miren, los núcleos están mucho más negritos, ¿no? Entonces eso está cambiando. Y debajo de este epitelio, que debería ser igual que este, hay un gran desorden, ¿no? Hay una gran cantidad de células con núcleos, con un núcleo hipercromático, ¿no? Con un desorden, como no sé, un patrón de crecimiento, desordenados, e incluso que se encuentran formando estructuras acelares o estructuras de tipo sólidos. ¿Y qué vemos en el centro? ¿Qué están produciendo qué? Queratina. Cada una de estas células, por ser escamosas, produce queratina. Entonces, una célula neoplástica de tipo epitelial escamoso produce perlas córneas. Incluso, esta neoplasia puede meterse dentro de los vasos. Esta es una permeación vascular. A eso ya se le conoce como una metástasis vascular de un carcinoma que se originó en el epitelio escamoso. Y aquí vemos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué cosa es? Mitosis. Entonces ustedes no tienen mitosis. Esa es mitosis. Y ¿qué cosa más se encuentra? ¿Se acuerdan que hablamos de características nucleares? ¿Qué más otra característica le da la malignidad a este grupo de células? Primero que hay cariomegalia, el núcleo mucho más grande, hipercromasia, mitosis, ¿qué más? Nucleolos. Normalmente no tienen que haber nucleolos, hay nucleolos, no los están dividiendo. Entonces, esto corresponde a una neoplasia maligna epitelial que se conoce como carcinoma escamoso infiltrante o carcinoma epidermoide infiltrante de esófago. ¿Por qué? Porque se origina en el epitelio escamoso petrificado no fertilizado. Pero normalmente es no fertilizado, pero cuando ya ese proteína neoplásico empieza a producir ¿qué cosa? Perlas córneas, queratina, ¿no? Que esto incluso responde muy mal a la radioterapia, incluso porque la radioterapia puede destruir esta plataforma. El informante es muy malo de esta neoplasia. ¿En quién desaparece? Mayormente en fumadores, ¿no? Y también se han encontrado datos que también puede estar relacionado con el VIH. Muy bien. Hasta ahí esófago. Entonces, en el esófago hemos visto esofagitis por reflujo,
¿Más? Varices esofágicas, adenocarcinoma y carcinoma escamoso y carcinoma piedral. Bien, en estómago la patología es casi similar, ¿no? Que van a ver incluso lo más común cuál es, las gastritis, ¿no? Pero las gastritis también son variadas. ¿Cuál es el principal agente productor de gastritis? El Helicobacter. No, pero también puede haber gastritis autoinmunes, obviamente en los pacientes de mayor edad, o las gastritis eosinofílicas, o la gastritis por ingesta de alimentos extraños, o sustancias extrañas más frecuentes, como el alcohol, consecuencia del café, o el cigarro, ¿no? ¿Qué hace el cigarro? ¿O qué hace la cafeína? Relaja la musculatura del cardio. No, pues ¿qué más? Que incluso aumenta la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Primero, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Que hay un epitelio de qué tipo? Cilíndrico o simple, porque eso no es la capa, ¿no? ¿Con chapa estriada o sin chapa estriada? Sin chapa estriada, ¿no? Que se encuentra resistiendo a la mucosa del esófago y que forma estructuras glandulares tubulares que se conocen como las foviolas, ¿no? Y que estas foviolas están constituidas por qué células? ¿Por células de qué tipo? Las principales y ya se olvidaron ya. Principales y parietales, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra cosa más vamos a recordar? Que también hay presencia de estas estructuras. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conocen? ¿Ah? Los folículos linfoides. ¿Ese folículo linfoide es normal o anormal? ¿Ah? ¿Normal o anormal? Normal. ¿Qué dice Núñez? ¿Normal o normal? Normal. Diana. Normal. ¿Qué ven? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces, esto normalmente no tiene que haber inflamación. No hay inflamación. No hay, esto solo no puede hacerlo, no hay inflamación. Entonces, esta gran cantidad de infiltrado inflamatorio de tipo crónico, sanitario o crónico en la lámina propia, ya nos indica que esto tampoco es normal. Este es un folículo linfoide como consecuencia de este proceso inflamatorio. Y miren acá, la predosidad. Podemos encontrar este tipo de infiltrado inflamatorio que es linfocitario en una gran cantidad de la lámina propia. Incluso vamos a encontrar qué cosa, ¿qué son estos? Estos son polimorfos nucleares y la presencia de polimorfos nucleares intraepiteliales, o sea, dentro del epitelio cilíndrico, nos indican que se trata de una gastritis activa. Miren acá, ¿qué son estos? Polimorfos nucleares. Entonces, esto es una gastritis crónica reagonizada con severa actividad. Probablemente esto, si sigue así, va a ocasionar ¿qué cosa? Erosión de este epitelio y una úlcera posterior. Si continúa ese tipo de proceso inflamatorio. Incluso miren cómo genera cambios en la característica de las células. Y muchas veces vamos a encontrar que sobre la mucosa o el moco que se encuentra en el epitelio, unas estructuras de tipo bastoncito, que son los
lo que se conoce como el Helicobacter pylori. Es un ratoncito que se encuentra frecuente en hojas, ¿no? Entonces, es el causante de la gastritis crónica. Miren acá, ¿qué vemos acá? Infiltrado, linfocitario, ¿qué más? Células plasmáticas, o sea, inflamación crónica, y la lámina propia de la mucosa gástrica, ya entonces nos da el diagnóstico de una gastritis crónica. ¿Y qué otra cosa más? Que muchas veces las gastritis permanentes, consecuentes y que a veces sufren reagudizaciones, originan daño del epitelio que incluso se llega a adelgazar e inducir una atrofia posterior. Aquí está, miren. Estos bastoncitos que ven acá es el helicobacter, ¿no? El HP, que es en cantidad. Entonces, esto nosotros lo informamos como positividad. Cuando decir cantidad 3 sobre 3 cruces, necesitamos un tratamiento inmediato, ¿no? ¿Y qué es lo que aquí estamos? O sea, el helicobacter, entonces, la presencia de estas bacterias, de estos organismos, origina ¿qué cosa? Gran infiltrado inflamatorio, ¿no? Incluso la aparición de estos folículos linfóides. Cuando nosotros encontramos estos folículos y encontramos HP, muchas veces lo percibimos como una gastritis crónica folicular, ¿no? Porque la gran producción de folículos linfóides, y esos folículos, ¿cómo se producen? Porque la gran cantidad de helicobacter induce pues a que genere su propia defensa. Incluso esto se dice que puede desaparecer en 6 meses o un año. Puede desaparecer el helicobacter, pero estos folículos quedan todavía, no desaparecen fácilmente. Y muchas veces también genera ¿qué cosa? Entonces, la inflamación permanente origina metaplasia intestinal. Esta es mucosa gastrointestinal. Esta, gástrica. Pero como hay tanta inflamación, origina cambios adaptativos, ¿no? Porque saben que la mucosa intestinal produce una mayor riesgo que va a proteger esa mucosa. Entonces, esto proceso inflamatorio genera cambios de tipo metaplásico, de qué tipo intestinal en la mucosa gástrica. ¿De qué no más? ¿No? Esto es una gastritis crónica, ¿no? Que se cura, no se cura, se sigue curando, se cura un rato, sigue como el ceviche, sigue como el alcohol, como el cigarro, se cura una semana, vuelve a hacer los procesos, induce estos cambios a repetición. Y estos cambios que inducen a cambios de tipo displásicos. Los cambios también se inician en la displasia, generan cambios de expresión que pueden terminar más adelante en un adenocarcinoma. Entonces, órgano, estómago, es un proceso inflamatorio. En el diagnóstico de una gastritis crónica con actividad. ¿Por qué es con actividad? Porque lleva cierta cosa. Polimorfo nuclear doble intraepitelial, ¿no? Con metaplasia intestinal, con linfoma. O sea, todo esto genera el helicobacter, ¿no? Incluso genera ¿qué cosa? Si esto persiste, es tan abundante o no se logra controlar, la proliferación del folículo linfóide va a generar un linfoma gástrico más alto. ¿Qué es esto? Estos son los pliegues de la mucosa gástrica. ¿Y esta cosa es? Una úlcera, ¿no? Y aquí hay que diferenciar los dos tipos de úlcera. Una úlcera como consecuencia de un proceso inflamatorio agudo o permanente, de una úlcera de tipo neoplásica. Los bordes de las úlceras convencionales no son elevados, son planos, son edematosos. Y esas úlceras tienen una secuencia, ¿no? Donde ya superficialmente hay tejido necrótico, fibrino, producto de la destrucción de la mucosa por el efecto inflamatorio. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Qué tipo de inflamación o de células inflamatorias vamos a encontrar? A los polimorfonucleares, ¿no? Porque son los que destruyen. El linfocito no destruye directamente, sino indirectamente, ¿no? En cambio, el polimorfonuclear es el que combate a la
los procesos dañinos, ¿no? Son los que destruyen, inducen a formación de abscesos, pus y fibrina posteriormente. Luego vamos a encontrar que como ese tejido se dañó, ocurre ¿qué cosa? Un proceso reparativo. Entonces, este proceso reparativo llega a ¿qué? A formar lo que se conoce como tejido de granulación. Y este tejido de granulación que contiene una gran cantidad de vasos, ¿no? Una hiperplasia vascular y también una mayor proliferación de fibroblastos, que va a originar la cicatriz o la fibrosis en el fondo de la úlcera. Entonces, ¿qué podemos apreciar acá? La mucosa gástrica, que no está nada más, porque ya ha sido modificación, está reparando. Miren, está reparando esta mucosa. Y vemos acá toda la úlcera, la base de la úlcera, ¿no? Que si esto se sigue dañando, sigue inflamando, puede ocurrir ¿qué cosa? Una perforación, ¿no? Perforación. Aquí, en el proceso natural o normal, la mucosa trata de protegerse creando una gran capa de fibrosis, ¿no? Pero ¿qué pasa si este vasito está por acá? Lo perfora y puede comprar una úlcera sangrante. La úlcera sangrante es porque muchas veces rompe las paredes de los vasos, ¿no? O sea, si este vaso estuviera por aquí, lo rompería y tenía un sangrado así, ¿no? Y aquí vemos, miren, aquí como acá, por ejemplo, este es ya el epitelio que está tratando de repararse. Eso está con necrosis, inflamatorio, tejido de la relación y fibrosis, y por acá ha roto a este vaso y ha originado una hemorragia. Aquí apreciamos, ¿no? El daño, el gran proceso inflamatorio y la reacción cicatrizal que ocurre en la base de este lecho ulceroso. Y aquí vemos otra más, ¿no? El daño de la mucosa, reacción inflamatoria, de granulación, y por aquí cerca hay una arteria. Y si llega a erosionarla, va a ocasionar un gran sangrado. El sangrado que origina anemias, estos vasos pueden ser pequeños o pueden ser mucho más grandes, ¿no? Entonces, cuando estos vasos son pequeños, no originan una hemorragia masiva, sino pérdida de pequeñas cantidades de sangre, que es lo que ocurre en las pacientes crónicas y las pacientes con úlceras. Entonces, estos pacientes empiezan a perder ¿qué cosa? Sangre por las heces, ¿no? Entonces, es por eso que actualmente se le hace ¿qué cosa que prueba? El TVeno en heces a los pacientes con mayores de 40 o 50 años, como ya para diagnosticar sangre en heces que pueden inducir o nos pueden inferir que está ocurriendo una pérdida sanguínea de vía digestiva. Entonces, con una coloración que es la de Parkinson, vamos a diferenciar entonces en un lecho ulceroso lo que vimos, una necrosis fibrinoide, ¿no? El desarrollo inflamatorio, el tejido de la granulación y la gran fibrosis que trata de reparar esta úlcera. Y aquí podemos apreciar fibrina, los polimorfos nucleares, tejido de la granulación y tejido fibroso, como son los componentes de un lecho ulceroso. Vemos una gran cantidad de cosas de fibrina y polimorfos nucleares. Una amplia neovascularización que la hiperplasia vascular se trata de empezar a cicatrizar el tejido y la formación sobre ese tejido previo de granulación, la proliferación de fibroblastos que induce la fibrosis. Entonces, este es un estómago donde el proceso inflamatorio, como es la artritis crónica persistente, puede originar una lesión que se conoce como la úlcera básica. ¿Qué son estos? Estómagos abiertos, fruto de las tectomías totales, ¿no? Y vamos a encontrar lesiones, ¿no? Lesiones en la mucosa, miren esto, una lesión elevada, que en realidad vienen a ser neoplasias muchas veces proliferativas, ulceradas,
donde histológicamente, ¿qué presentan? ¿Qué estructura se le conoce a esto? A una, ¿cómo se le llama? Histológicamente, a una estructura, ¿cómo se le conoce? Una glándula. ¿Cuál es el epitelio del estómago? Forma glándulas. Entonces, ¿ya no se acuerdan de patología 1 que vimos neoplasias epiteliales sólidas y neoplasias epiteliales glandulares? ¿Cierto? Las sólidas, ¿cuál era? En este caso, el que sería del famoso es una neoplasia epidermoide. Y la que se deriva del epitelio glandular es un adenocarcinoma. ¿Sí? Entonces, estas glándulas todavía conservan la forma glandular, se parece a una glándula. Entonces, si se acuerdan que dependiendo de si esta estructura se parece a una normal, y viene ya la clasificación de bien diferenciada, medianamente diferenciada o pobremente diferenciada, o sea, lo que puede parecerse a una glándula. Entonces, estas son estructuras glandulares. ¿Y cuál es la ubicación de las glándulas? Normalmente son superficiales, pero estas glándulas están ¿dónde? En el estroma, en el tejido conectivo. Entonces esto es una infiltración. Esto ya no es normal. Glándulas, esto todavía se parece a una glándula, ¿no? Esto ya son áreas sólidas. Mira, núcleo, pleomorfismo, clasificación, mitosis, ¿qué cosa más hay? ¿No? Pérdida de la arquitectura, no se parecen a una vez una zona sólida. Y hay una gran proliferación glandular atípica, neoplásica. Acá mucho más. ¿No? Acá forma ¿qué cosa? Estructuras tubulares, túbulos, o una gran pleomorfismo nuclear, una gran asita nuclear. Y acá también, ¿no? Entonces, todas estas son los patrones de los cambios neoplásicos de estas glándulas que se conocen como adenocarcinoma infiltrante de tipo intestinal. ¿Por qué se parece a la glándula del intestino delgado? ¿Por qué? Porque también se derivan de lo que puede ser el epitelio de tipo intestinal en el caso de la metaplasia. De ahí viene toda la secuencia. Entonces, un adenocarcinoma. Y aquí le faltó medianamente diferenciar porque todavía se parece a algo. Ustedes podemos reconocer que se puede tratar de glándulas. Porque hay otro patrón que no surge de las masas superficiales, sino muchas veces surge de la parte profunda. ¿Y qué son? Son células que empiezan a producir una vacuola intracitoplasmática, ¿no? Intracitoplasmática, y empiezan a proliferar difusamente por toda la mucosa. A estas células que el núcleo es desplazado por la vacuola de muco, se le conoce como célula en anillo de sello, ¿no? Como el anillo romano. Entonces, aquí vemos. Y muchas veces esta neoplasia no se aprecia o no se logra diagnosticar a tiempo porque crece desde abajo. No es como la adenocarcinoma que sufre modificaciones fuertemente y muchas veces el gastroenterólogo entra, reconocerla y saca muestra. Muchas veces no puede diagnosticarse fácilmente con la endoscopía, ¿no? Hasta que haga úlcera. Como la úlcera se brota y recién empieza a aparecer, pero ya estas células se fueron por él, ya no hayan hecho metástasis. Y esta neoplasia es característica o es muy frecuente en pacientes jóvenes. Pacientes de 30, 40 años presenta más esta neoplasia más que un adenocarcinoma bien diferenciado. ¿No? Incluso forman cordones, filas de células que tienen unas no forman nada, pero otras sí, ¿no? A eso se le conoce como un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque hay una secreción de una secreción intracelular. Adenocarcinoma pobremente diferenciado con células en anillo de sello.
Y muchas veces hay células que pueden parecerse a una célula neoplásica o incluso pueden simular a una célula endotelial. Una sola parece un endotelio. Y que muchas veces tenemos que hacer ¿qué cosa? Un marcador de inmunohistoquímica que es la angelatina, ¿no? Que va a reconocer a estas células dentro de un grupo de células inflamatorias, de células que pueden ser, o puede haber sido una úlcera que está reparando, pueden haber células endoteliales formando capilares, que pueden confundirse con estas células, pero lo confirmamos con este marcador tumoral, que nos confirma el diagnóstico y esto pasa muchas veces a gastrectomías, ¿no? Pero el pronóstico es malo para este tipo de neoplasia. Luego tenemos acá, ¿qué cosa es? Un epitelio, ¿no? Cilíndrico, simple, con una reducción en el tamaño de la fobiografía, un gran infiltrado inflamatorio, crónico, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa vemos acá? ¿Qué más identificamos? Que es tanto este infiltrado inflamatorio que es como si estuviera ocultando, ¿no? Como si estuviera comiendo, cubriendo, envolviendo a todas las glándulas. Es normal que los linfocitos estén ahogando estas glándulas, como si estuvieran escondiendo, como si hubiera un cargamotón sobre las glándulas, ¿no? Una producción. Y vemos que estos linfocitos son normales. Esta es una glándula, ¿sí? Y estos son los linfocitos. ¿Son normales? ¿Qué tamaño es un linfocito? Son más o menos casi como un eritrocito. O sea, son más o menos 7 micras, ¿no? De 7 a 8 hasta 10 micras. Pero estos no son normales, ¿no? Están incluso de tal manera que están modificando o cubriendo a las glándulas. Miren este linfocito. Un linfocito, otro linfocito. Miren la gran variación en el tamaño. Esta es una glándula que este nuevo proceso inflamatorio está induciendo cambios en esta glándula o la está ocultando. ¿Y qué más encontramos? Entonces, que están destruyendo a las glándulas, están comiendo, están destruyendo las glándulas, ¿no? En cambio, este es el nucleolo de los linfocitos. Entonces, a esto, y muchas veces podemos pensar que todo este infiltrado inflamatorio, aparentemente inflamatorio, se tratara de ¿qué? De una gastritis crónica severa. Pero también existe la posibilidad de ¿qué? De que estos linfocitos no sean normales. O sea, no se trate de una inflamación crónica normal, sino de una proliferación neoplásica de linfocitos para convertirse en un linfoma. Incluso la presencia de estas células así tan abundante, ¿no? Una gran cantidad de células que muchas veces puede tratarse de ¿qué? ¿Ustedes pensarían que estos son linfocitos? O que puede tratarse de otra célula, que puede ser como la que mantiene como un anillo de sello. Entonces, estas neoplasias o este tipo de lesiones neoplásicas muchas veces en un primer momento no las catalogamos como linfoma. Muchas veces las catalogamos como neoplasia indiferenciada de células redondas. Y cuando hablamos de una neoplasia, pues hay que saber, por eso la van a manejar en los hospitales, es neoplasia maligna de células redondas, hay dos posibilidades. De que se trate de un adenocarcinoma pobremente diferenciado parecido al anillo de sello, o se trate de un linfoma. Entonces, ahí entra ya lo que es la inmunohistoquímica, porque ahí aplicamos dos tipos de marcadores. La pancreatina, que va a marcar a célula epitelial y nos confirmaría la posibilidad de un adenocarcinoma pobremente diferenciado, y lo que es el CD45, o es el antígeno común depositario, que va a marcar a quiénes, a los linfocitos. Si marca o da positivo para el CD45 o ACL, nos confirmaría que se trata de una proliferación neoplásica de linfocitos, entonces correspondería a un linfoma. Entonces, ¿cómo se llamaba el primero? pancreatina. No, el primero que se dividía en linfoma y adenocarcinoma. ¿Cómo se dice en el hospital?
No es que ustedes van a encontrar los informes de patología, van a encontrar como neoplasia maligna indiferenciada, porque no sabemos de qué tipo se trata, de células redondas. Y muchas veces vas a encontrar ahí neoplasia maligna de células indiferenciadas de células redondas de estómago. Se solicita inmunoquímica para confirmar o determinar si es un adenocarcinoma o un linfoma. Hoy se ponen a descartar el carcinoma versus linfoma, ¿no? Que son las dos posibilidades. Entonces de ella nos orientamos, se hacen los marcadores, sí. Muchas veces estas células que están ahogando, infiltrando a las glándulas, están marcando para el CD45, o sea, el antígeno común leucocitario. Entonces a esto se le considera como una proliferación neoplásica de linfocitos que es compatible con un linfoma, ¿no? Y muchas veces los linfomas del aparato digestivo son de tipo células T. Y ya cuando veamos lo que hace el linfoma, los linfomas se identifican en los linfomas Hodgkin, y los no Hodgkin. Y los no Hodgkin son los que o aparecen en mayor proporción en el estómago. Vamos a ver el follicular y eso. Muy bien.